Nuestra parte de salud y bienestar, conductas disruptivas. Para ello tenemos a nuestra especialista a continuación, Paola Ojeda, psicólogo clínico y también se ha caracterizado por crecimiento y desarrollo infantil. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenida a Mujeres en Todo. Hola, gracias. Definiéndolo, dimos un pequeño abreboca, pero aquí ya podemos extendernos un poco más en esa definición, Paola. Claro, sobre todo porque es interesante el hecho de que no todo el mundo maneja este término. Yo hice una pequeña encuesta en Instagram para ver más o menos de qué población lo manejaba y la mayoría no. Entonces, básicamente las conductas disruptivas son todas aquellas alteraciones del comportamiento, es decir, de las cosas que vemos en los niños que pueden alterar, que de hecho alteran, mejor dicho, no solamente su desarrollo individual, sino también el desarrollo del grupo en donde se encuentran. Ok, comenzando, ¿es solo en la población infantil o también puede haber estas conductas ya con una edad más avanzada? Por ejemplo, en la adultez, ¿puede haber conductas disruptivas? Lo que pasa es que cuando somos adultos manejamos mejor las pautas sociales, tenemos más herramientas para poder comunicarnos, expresarnos y desenvolvernos. Los niños en la población infantil tú lo notas con mayor rapidez porque no tienen tantas herramientas como los adultos, básicamente por eso. Ok, ¿cómo detectamos, Paola, que estamos ante la presencia de una conducta disruptiva que no se confunda además con otro tipo de conducta? Muy buena tu pregunta porque siempre logra confundirse con, por ejemplo, el déficit de atención, que es una condición especial, o con el trastorno negativista desafiante, que ya también es otra característica, otra psicopatología clínica, ¿sí? Pero cuando hablamos de conductas disruptivas, estamos hablando de niños que pueden pasar como maleducados, que interrumpen mucho, que tienen baja tolerancia a la frustración, que no saben manejarse de manera adecuada. En este caso vamos a poner un ejemplo, el colegio. Entonces son niños que están interrumpiendo constantemente la clase, que necesitan la atención de la figura de autoridad, en este caso si es el colegio, evidentemente la maestra, o para distraer al resto de los amiguitos para hacerse notar. Básicamente es para hacerse notar. Paola, ¿hay un rango en esa población infantil, hablemos de edades, donde se evidencia mayormente esta conducta, este padecimiento? Cuando hablamos de conductas disruptivas, así como cualquier otro patrón de conducta que salga de lo regular en los niños, empezamos a tomar en cuenta que el niño esté escolarizado, ¿sí? Porque nos fijamos en los dos grandes ambientes. Para tener una conducta repetitiva que puede causar malestar o problema en su entorno, debemos tener al menos dos ambientes. Y en los niños, estos dos ambientes son la casa, ¿vale? Y el colegio. Es decir, que cuando un niño empieza la escolarización, podemos inmediatamente saber que puede presentar conductas disruptivas. Sin embargo, en edad te diría 6 años, que ya está más grande y entonces se supone que a los 6, 7 años empieza primer grado, una educación pues más formal, en donde tiene que estar periodos de tiempo prestando mayor atención, sentado en un pupitre, entonces pudiéramos colocar ese rango. Paola, estas conductas, las conductas disruptivas, se le pudiera atribuir a, no sé, de repente a mala crianza, porque vemos que si el rango son los 6 años, ya hay unos años importantes trabajados en la educación en casa, y creo que se evidencia, según lo que me estás diciendo, más que todo en el colegio, ya cuando estamos en el área educativa. ¿Se pudiera atribuir esto a mala crianza? El niño ha aprendido a manipular, sabe cómo funcionan las cosas y ya lo hace, no sé si es el término, pero ya lo hace a propósito o lo hace de manera inocente ya a los 6 años. Sí, lo que pasa es que lo hacen para llamar la atención, ¿ok? Para llamar la atención de las figuras de autoridad, como te dije anteriormente. Y sí, el entorno familiar, como en toda vida del ser humano, cualquier ser humano del mundo, del planeta, juega un papel importantísimo. Entonces, las conductas que nosotros tengamos y que no sean adecuadas, también son más o menos reforzadas por el ambiente en el que nos desenvolvamos. Entonces, sí, la familia puede reforzar o extinguir estas conductas que aparecen en el niño. Paola, ya tenemos preguntas a través de nuestras redes sociales. Para ello vamos a ir a nuestro punto interactivo con nuestra compañera María Elena González, que las tiene allí ya a continuación.
Así es, y ya están llegando esas preguntas. Les recuerdo el hashtag de hoy, Mujeres Renovado, y nuestro usuario, nuestra cuenta, @mujeres en todo GB. Por acá, de una vez nos escribe @AndreaZuniaga1, dice: mi hija tiene 1.5 años y por todo hace pataletas. ¿Hay que corregirla de una vez o es una etapa de su crecimiento? Es decir, se relaja, ¿qué debe hacer? Wow, es una pregunta muy interesante, pues sobre todo porque actualmente estamos viendo cómo en las redes se fomenta lo que es la crianza respetuosa, ¿sí? Y a veces eso puede llegar a malinterpretarse. Una niña de 1 año y medio que haga pataletas no se le considera, o sea, sí se le llaman pataletas como tal, pero no es algo que deba corregirse. Simplemente también tenemos que tomar en cuenta que una niña de 1 año y medio no maneja el lenguaje verbal adecuado para poder expresar sus emociones. Entonces puede ser que simplemente lo está haciendo cuando algo no le gusta, cuando se siente incómoda, cuando tiene sueño. O sea, es importante también respetar el proceso evolutivo de cada niño. En ese momento no hablamos, para esa edad no se habla de conductas disruptivas, más bien es algo esperado. Muy bien. Por acá hay otra pregunta que nos escribe @PedroJesús A. Dice: mi hijo tiene 5 años y lleva una semana consecutiva peleando en la escuela a puños con distintos niños. Le llamo la atención y nada. ¿Qué hago? Bueno, activos, muchísimas gracias por estas preguntas. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Les recuerdo hashtag Mujeres Renovado, @mujeres en todo GB. ¿Qué hacer? Bueno, fundamentalmente seguro ha ocurrido algo para que durante una semana el niño tenga ese comportamiento. Tenemos que ver primero si ha ocurrido con anterioridad y con cuánta frecuencia. No podemos etiquetar, porque también nos encanta etiquetar a los niños y decirle, bueno, es que es hiperactivo, es que tiene conductas disruptivas. No, vamos a evaluar qué es lo que ocurrió, si nos estamos mudando, si papá y mamá están discutiendo, si nos vamos a cambiar, bueno, si estamos hablando de las situaciones de que nos estresan en la casa. Todas esas situaciones sociales y ambientales pueden estar afectando al niño. Si resulta que todo eso está bien, pues te sugiero que busques a un especialista para poder establecer un diagnóstico diferencial, porque esa edad es bastante crítica y ya los especialistas podemos ver de qué se trata, qué está ocurriendo y cómo manejarlo. Hablando del manejo, ¿cómo en el caso de los padres y en el caso de los maestros o los profesores en el colegio, cómo deben ellos manejar estas situaciones? ¿Existen además técnicas para hacerlo de la manera correcta? Sí, hay algo con lo que he estado trabajando frecuentemente desde hace un tiempo para acá que se llama el Tren de la Calma. Okay. El Tren de la Calma es un programa que está en YouTube, de hecho pueden buscarlo con ese nombre, en donde es un programa en donde se enseña a los niños a respirar para conectarse con las emociones. Bueno, uno puede decir, bueno, pero es que están tan chiquitos, ¿qué emociones? Mientras más nos acerquemos al trabajo de las emociones en los niños, tendremos adultos más estables, ¿ok? Entonces, el trabajar lo que viene siendo la respiración, la aceptación de las emociones, la anticipación. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, mira, nosotros vamos, mañana empieza la jornada escolar, vamos al colegio, te levantas, desayunas, te arreglas, te llevamos al colegio, vamos a las actividades, en fin. Tenemos que anticiparle a nuestros niños qué es lo que vamos a hacer, porque de esa manera ellos también se sienten más cómodos. Ya tenemos la conducta disruptiva, ¿qué hacemos? Bueno, siempre tratar de buscar con nuestro pediatra, que suele ser nuestro médico de cabecera, algún especialista para trabajar entonces lo que vendría siendo un patrón de modificación conductual. Que por cierto, esa es una de las preguntas que tiene una de nuestras televidentes, Chenoa Trubi o Turubi. Dice @mujeres en todo GB: ¿a quién acudir para tratar las conductas disruptivas en un niño de 8 años, desafiantes y berrinches? Gracias, dice esta persona. Claro, sin duda alguna a los psicólogos. Somos nosotros los psicólogos quienes tenemos la formación para el manejo de conductas, ¿ok? Bien sea por mecanismos conductuales o por cognitivo-conductual, por el área que ese especialista que usted ubique se sienta más cómodo y maneje. Lo importante es, primero, que sienta feeling con el especialista que lo está atendiendo. Segundo, que le comunique asertivamente todo lo que está ocurriendo, ¿ok? Porque ese especialista no va a juzgar lo que ocurre en su casa, no va a juzgar lo que ocurre en el colegio, simplemente necesita de toda esa información para poder soportar el cambio conductual que se quiere ver en el niño.
También tenemos otra pregunta que de repente no se centra en la parte infantil, lo tocamos en la primera parte de nuestro programa, pero también es interesante conocerlo. Dice Miguel Ángel Higuera, @MiguelAngelJHV, cuando una persona, sin importar su edad, decide romper con lo que está bien visto o es aceptado por la sociedad, ¿tiene una conducta disruptiva, la rebeldía propia de algún tipo de edad? ¿Tener una conducta puede considerarse positiva o negativa? No, bueno, es que vamos a contextualizar. Nosotros a lo largo de la vida tenemos periodos en donde tenemos crisis, ¿ok? Crisis evolutivas que son naturalmente, como la palabra lo dice, normales para permitirnos avanzar a una siguiente etapa. Tenemos que ver primero en qué etapa se encuentra esta persona que hace la pregunta y qué le está ocurriendo en su entorno para poder saber si son unas conductas disruptivas o no. Si resulta que sí son conductas disruptivas, pues lo que he venido hablando desde el principio. Si eres adulto, especialista. ¿Quién? Psicólogo. Y si eres un niño, pues también de igual forma el especialista, que a veces, la mayoría de las veces, de primera mano viene con el pediatra, pero trabajamos con un equipo multidisciplinario, psicopedagogo, docente, psicólogo y casa. Bien, bueno, agradecemos a Paola Ojeda, psicólogo clínico especialista en crecimiento y desarrollo infantil. Este tema en específico, conductas disruptivas, las centramos en el ámbito infantil, sin embargo también se podría presentar, hay que estudiar la situación con un psicólogo en la adultez. Bien, queremos agradecerle su visita, sus redes sociales muy importantes, ¿dónde la podemos conseguir? Nos pueden seguir, me pueden seguir a través de @psicotú en Instagram, Twitter y Facebook. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ya venimos con Belkis Feng Shui, ese tema interesante. Acá Paola ya estaba también atenta, el amor. Ya venimos con más.